Como diría Peter Parker, este es mi don, esta es mi maldición. Vean, yo no soy boliviano, pero de todas maneras estoy muy abatido con lo que acaba de suceder. Este es de esos videos que toca hacerlos porque, bueno, la gente quiere escuchar la perspectiva que uno tiene sobre el partido, pero es muy difícil, supremamente difícil. La selección verde ha caído 2-1 ante Irak en Monterrey, camino al Mundial 2026, y de esa manera el sueño terminó. Y de eso les hablo ya mismo aquí en Palabra de Gol. Este partido duele particularmente porque Bolivia arrancó bien. Bolivia arrancó metidita. Bolivia movía la pelota, se aproximaba, daba buenas sensaciones. Pero le ganó el entusiasmo. Y a ti en estos duelos decisivos no te puede ganar el entusiasmo. Entonces estar muy atento a los detalles, porque en los detalles se definen estos cotejos. Y si bien es cierto que Bolivia se estaba aproximando y que te daba la esperanza de que quizá podía irse arriba en el marcador, dejó el mediocampo descubierto, pitaron una falta para Irak y de esa falta vino un tiro libre impresionante y una tajada descomunal de Billy Vizcarra, que entre la mano de él y el palo y otra vez la mano de él, la pelota increíblemente se fue al tiro de esquina. Ahí todos pensamos, ídolo, héroe Billy Vizcarra. Pero luego, tras un centro desde el tiro de esquina, y esto me indigna sobremanera, esto me indigna demasiado, porque después de que tu arquero te salva así, tú no puedes regalarte en cuanto a las marcas, no se puede entender, se entra al Mari y aparece al Ahmadi para cabecear prácticamente sin una marca encima. Medina, ¿qué estaba haciendo? Se le perdió el futbolista de Irak y así llegó el 1-0 apenas al minuto 10. Yo imagino que en todos estos días previos se debió haber conversado. Ojo muchachos, Irak es una selección muy peligrosa en la pelota aérea, en la pelota quieta ellos son de cuidado, en cuanto a las transiciones también, pero por este oído entró, por este salió. Desconcentración y a cobrar 1-0. No obstante, Bolivia demostró ese carácter que ya habíamos visto contra Surinam y precisamente quiero hacer énfasis en esto, porque es cierto que Bolivia no daba muchas esperanzas de cara al repechaje si nosotros tenemos en cuenta cómo venía jugando. Pero si recordamos cómo triunfó ante Surinam, ahí entonces a todos nos dio la sensación como que la verde algo podía hacer contra Irak. Por eso fue que muchos comenzamos a creer, porque particularmente yo no le creía mucho a Bolivia por lo que le había visto en los amistosos, pero al observar cómo le remontó a Surinam, yo dije, estos muchachos se van a llenar de valentía y de fútbol y puede que eso les alcance contra Irak. Y en un instante les alcanzó, porque tras el 1-0 de Irak, Irak básicamente no se acercó más en el primer tiempo. El resto del cotejo en la primera mitad fue propiedad de Bolivia. Bolivia movía la pelotita, se aproximaba, hacía tiros de media distancia, no era altamente peligroso. Irak aguantaba, trataba de soportar y contragolpear, pero no se le dio la ocasión casi en ninguna oportunidad en el primer tiempo. Y uno presentía que Bolivia estaba cerca del empate. Y efectivamente, consiguió el empate. Un empate, también hay que decirlo, casi de carambola. Porque es una jugada en donde llega y patea Ramiro Vaca. Yo creo que él quiere hacer un tiro al arco, pero le sale un pase buenísimo para Moisés Paniagua. Y Paniagua cómo frena la pelota con la izquierda y define con la derecha allá arriba al techo del arco 1-1 al minuto 38. Y de ahí en adelante Bolivia empujó, Bolivia parecía que se podía llevar a Irak. Estaba contra las cuerdas, estaba al borde del knockout la selección de los Leones de Mesopotamia. Ahí nomás, ahí nomás. Pero Bolivia no dio el golpe de gracia. Y lamentablemente nos fuimos al entretiempo. Tras el entretiempo, llegó la segunda mitad. Y cuando inició la segunda mitad, entonces Bolivia otra vez se durmió. Tanto al inicio del primer tiempo como al inicio del segundo tiempo, Bolivia fue una selección zombie. Y de hecho, yo podría decir que arrancó mejor el partido en la primera mitad que lo que fue en el segundo tiempo. En el segundo tiempo estaba
ahí como regulando, como despacito, como quien no quiere la cosa, mientras que Irak aprovechó, como diríamos aquí en Colombia, el apagón. Porque en el minuto 52 llega y se lesiona Amin. Ahí el partido se detiene. Ahí el partido baja los decibeles, que de por sí no eran tan altos en ese instante, pero bajó los decibeles. Ingresó Marco Fari. Y cuando ingresó ese sujeto para Irak, Bolivia estaba en otro planeta. Estaba dormida la selección verde. Ustedes observen el 2-1 y también es una vergüenza cómo es que llega y se duerme toda la saga defensiva de Bolivia. Incluso si uno tomara una captura de imagen sobre el instante decisivo de esa jugada, se dará cuenta que había más futbolistas de Bolivia ahí que de Irak, pero estaban tan perdidos, estaban las marcas tan mal planteadas ahí, tan mal puestas, estaban todos tan distraídos que llegó el centro desde el costado del que había acabado de ingresar Fari y la definición de Hussein, no Saddam, sino Hussein, que llegó y pateó y otra vez la defensa, si es que se le puede llamar eso defensa, entregó a Billy Vizcarra. Así es imposible, viejo. Tanto en el arranque del partido como en el arranque del segundo tiempo te clavan. Esos son golpes muy claves, son emocionales, son casi que sepulcrales para un equipo que si tiene reacción, listo, uno puede decir, ok, apareció la valentía, pero en el caso de Bolivia solo se dio tras el 1-0. Tras el 2-1 ya el fútbol escaseó, no fue la misma selección que en el cierre del primer tiempo, si bien es cierto que tenía la pelota y se aproximaba, no lo hacía con mucha claridad, eran más ganas que fútbol los de la selección verde. De hecho, ¿cuánto le puedo contar en lo que respecta a disparos peligrosos? Cuando ingresó Nava e hizo un tiro que sacó el portero de Irak ahí al córner. Más allá de eso, tiros de verdad que yo diga peligrosos, no. Mucha aproximación, mucha insinuación, Miguelito Terceros muy solo, el técnico hizo apenas 3 sustituciones, Medina que hizo un partido lamentable y tardó en sacarlo, Medina que de por sí se le notaba que estaba con lo justo, que estaba tocado, estaba a punto de lesionarse, Medina que había jugado muy bien contra Surinam, pero ustedes van y revisan y Medina se duerme en la marca del primer gol de Surinam. Luego también en otras jugadas Medina está absolutamente perdido, entonces si no estaba para jugar tocaba poner al otro futbolista, pero seguramente quisieron darle la confianza. El asunto es que se demoró mucho en sacar a Medina, saca a Ramiro Vaca, mete a Nava, que Nava no modificó mucho el curso de las cosas, sacó a Robson Mateus que desapareció, fue un fantasma en todo el partido, yo no diría desapareció, fue directamente un fantasma en todo el partido e ingresó Monteiro, más delanteros, indica que tú vas a llegar más veces y con mayor peligrosidad, no es directamente proporcional eso. El técnico de Bolivia solo hizo 3 modificaciones, quemó las 3 ventanas para hacer de a un cambiecito y uno de estos cambios fue en el minuto 90. Entonces era un equipo que quizá podía ensayar otra cosa, quizá con Villarroel, con el mismo Cuellar, algo como para darle más acompañamiento a Miguelito Terceros, que en un instante se le veía con la pelota en una esquina, no le pasaba a nadie, él hacía un enganche para aquí, para allá, para allá, para allá, y no se le aproximaba a nadie, Godoy muy aislado, los mediocampistas de los delanteros o de los atacantes, ya sea por el costado o por el centro, todos muy perdidos y muy lejanos unos de otros. Había capturas del partido, instantes del cotejo, en donde iba a ser un saque de banda a Bolivia y habían 5 iraquíes y solo 2 bolivianos, el del saque de banda y el que estaba por ahí cerquita. Entonces, poco volumen ofensivo y así es altamente difícil empatar y efectivamente Bolivia no logró empatar. Aunque también hay que tener en cuenta que el árbitro fue lamentable, en todo sentido. Voy a decir que 4 factores. El primero, a mí se me hace que le tumbaron un penal a Bolivia en el primer tiempo. Sí, porque es verdad que el futbolista de Irán no ve al de Bolivia, pero al final le mete un codazo. O sea, le mete un codazo, esa en la mitad de la cancha te la pitan. Sí, eso era un penal para Bolivia. Vámonos ya al segundo tiempo. De ahí salta el 5 de Bolivia, Morales, y le mete un codazo tremendo al de Irak. Fácilmente revisable esa jugada. Pero dijeron, siga, siga. Lo mismo. También uno dirá que ingresó cuando ya el partido se estaba terminando, metió un patadón
arriba de la canilla a un boliviano, y eso también era revisable. Tranquilamente puede haber echado a uno de Bolivia y a uno de Irak. Más el penal que no le dio a Bolivia, me parece. Pero ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Y la frutilla del pastel es que este árbitro, si es que le podemos llamar a este ente de esa manera, adicionó apenas 9 minutos. O sea, eso me tiene a mí supremamente indignado. 9 jodidos minutos nomás adicionó. 9. Los que vimos el partido tenemos muy claro que tocaba adicionar mínimo 15 minutos. Es que les hago el recorderis. Entonces, antes del 2-1 de Irak, se lesiona ese tipo, ¿no? Entonces, para lesionar, cuando se lesionó, entonces ingresó a la camilla y se demoraron un buen rato. Ahí, bajito, fueron 4 minutos. 3 o 4 minutos, pongámosle, listo. Luego, pausa de rehidratación. Eso no es un minuto. No, eso son como 2 o 3 minutos. Entonces, pongámosle que así, bajito, vamos 5 minutos. Así, mejor dicho, 5. Y porque soy buena gente. Luego, cuando hay otra lesión de estos de Irak, lo mismo, siguió perdiendo tiempo. Ahí eran mínimo 2 minuticos, 3 minuticos más. Estamos llegando a los 8. Más las sustituciones. Bolivia hizo 3 sustituciones, Irak hizo las 5 sustituciones. Estamos hablando que por sustitución 30 segundos. Y eso sí, yo soy generoso. Entonces, estamos hablando ya de más de 10 minutos. Y también pongamos todo lo que tardaba Irak en reanudar el juego. El arquero, los defensas, los saques de banda. No, es una vergüenza. Es una vergüenza lo de este árbitro. No, es una total vergüenza lo de este árbitro. Lo del VAR, no, una vergüenza. Era mínimo 15 minutos. Y eso no es lo peor. En la última jugada, que el jugador de Irak llega y rebota la pelota contra uno de Bolivia y se va al tiro de esquina, ahí se demoró el de Irak una eternidad. Cuando llega y saca, y el tipo en 9 cerrados, 9 y 11 segundos, llega y termina el partido. Y yo, no puede ser, hermano. No puede llegar a ser uno tan descarado, típico árbitro, saca partidos. Le dieron este cotejo a un sujeto sin ningún tipo de personalidad. Esto era para adicionar muchísimos minutos, pero claro, pues Irak, como sabía que no iba a adicionar los 15 bajitos que se perdieron, entonces contentísimo de la vida. Que Bolivia hubiese empatado en esos 15, yo no lo aseguro, pero hermano, sea justo. Al menos sea justo. Claro que a estas alturas son patadas de ahogado. Graham Arnold es un experto en clasificar selecciones en los repechajes, es Don Repechaje. ¿Me llama usted? Entonces voy. Don Repechaje es quien yo soy. No es Uruguay, es Graham Arnold. Tiene un historial con los repechajes y aquí se le volvió a dar de esa manera. Debo hacer énfasis en 2 factores. El primero es que gracias a los que usualmente nos patrocinan, los amigos de NordVPN, pues pude por medio de la VPN agarrar la señal boliviana. Y pues vi todo el cotejo por ahí, todo el enlace que tenían en Telgol, ¿sí? Que se llama así, en Telgol, Golentel, algo así. Unitel, toda esa vaina. Y me dio una tristeza enorme, enorme con el narrador. Apenas terminó el partido. Vuelvo y les digo, yo no soy boliviano, pero te duele de todas maneras. Por lo menos a mí me dolió. Puede que haya gente de las selecciones que se quedaron detrás de Bolivia en la eliminatoria. No digo que todos, pero puede que haya gente de Chile, Venezuela, Perú, quizá, que estén contentos o satisfechos porque llegó Irak a la Copa del Mundo. En mi caso no. Yo quería que estuvieran todas las selecciones posibles de Conmebol. Y me rompió el corazón escuchar a ese narrador, o sea, llorando. El man lloró después de que terminó el partido y él decía como, lo merecíamos, era aquí. Y el comentarista dice algo que es muy doloroso, dice, no, toca pensar ya en el 2030, cuando lo tenías ahí. Uy, no, qué bravo. O sea, es cierto que nosotros como colombianos le exigimos mucho a la selección Colombia, porque tenemos jugadores con los que pensamos que podemos hacer algo más. Pero hay que ponerse en la piel de los bolivianos. Y es que desde el 94 no ven a su selección en un mundial. Generaciones enteras que no han visto a su selección en un mundial, que tienen que recurrir a los videos de aquel partido contra Alemania, ese duelo contra Corea del Sur en el 94.
Y ahora decirle a toda esa gente ilusionada, yo me vi toda la antesala al partido por la televisión boliviana, yo lo tenía ahí y tenían comerciales, toda la vaina, todos ilusionados, los auspiciantes, todo. Esto es un golpe muy, muy grande. Es un golpe muy grande. O sea, apenas terminó el partido, me hizo sentir otra vez un poco como fue el día que Inglaterra eliminó a Colombia, una cosa así fea. Y qué tristeza, verdad que me da mucha tristeza con los hermanos bolivianos. Pero pues, este es un partido en donde los detalles marcan todo. Y en donde tú no te puedes dormir. No puedes darle ninguna ventaja al rival. No puedes pestañear. Y pues así son las cosas, ¿no? Así son. Regresemos el uno por uno. En el uno por uno tengo que decir que del lado de Irak, una selección que a veces hacía un 5 atrás, 5-3-2, que Bolivia le faltó muchas veces hacerle el 2 contra 1 por los costados, le faltó patear más de fuera, le faltó más toque y transición a la verde, mientras que del lado de Irak reconozco la marca del 5 central, de este Almamari, que fue el que hizo el centro desde el costado para el 1-0. Y obviamente de los dos de adelante que se les notó la diferencia física, tanques frente a los futbolistas bolivianos y madrugaron a una selección que no entendió que cuando uno disputa estos partidos de altísima intensidad y de margen de error casi cero, te mandan para la casa. O sea, este es el nivel de una Copa del Mundo, o cercano a una Copa del Mundo. Este es el nivel. O sea, por eso tú no puedes dar ningún tipo de ventaja y en los detalles se definen los partidos. Vean, por ejemplo, este detalle. Cuando uno pensaba que iba a padecer Irak porque se lesionó Amin, ingresó Farid y él fue el que hizo la asistencia para el 2-1. Dense cuenta cómo también es todo esto. No me gustó el partido de Medina, salió lesionado. Billy Vizcarra atajó hasta donde pudo. Tampoco es que Irak llegó muchísimas veces, pero en las que llegó fue preciso, fue concreto. Así es la vida, hermano, así es el fútbol. Es que esto así son detalles. Luego, Roberto Carlos Fernández, no me gustó el partido, el poca proyección, no apoyó a Villamil. Villamil, tanto en el partido anterior como en este partido, escaso. Morales tranquilamente lo pudieron haber echado por ese codazo. Aquí haciendo agua, toda la línea defensiva reprobada. En el primer gol dormido, sobre todo Medina, sobre todo los centrales. En el segundo gol es una catástrofe como toda la selección está retrocediendo tan mal. O sea, ni siquiera era que los agarraron en un contragolpe y estaban perdidos. No, acaban de reanudar el cotejo. Están desconcentrados y aquí se necesita estado de flow, máxima concentración. Y no la tuvo Bolivia. Moisés Paniagua, el único con aprobado de los dos partidos. Bueno, y Miguelito también. No quiero desconocer a Miguelito porque lo que pasa es que jugó solo. Él intentaba encontrar a alguien, no encontraba a nadie, nadie se le mostraba. Robson Mateus no pasaba. Godoy también muy perdido. Ramiro Vaca, es cierto que no tuvo un gran partido, pero para lo que aportó Nava, o sea, es que tampoco Nava ingresó muy bien. Hizo el único disparo peligroso que tuvo Bolivia en el segundo tiempo, el único real, pero también hacía malos controles, no progresaba del todo. Se le vio a Bolivia muy impotente y limitada en el cierre del cotejo y ya jugado por jugado. ¿Por qué no hacer los 5 cambios? Había futbolistas que decisivamente no respondían. Y lamentablemente el sueño terminó. Como dije hace un instante, el sueño terminó para la verde. El grupo quedará compuesto por Francia, Senegal, Noruega e Irak. Sin embargo, no quiero echarle todo el agua sucia a Irak. También los iraquíes desde el principio de siglo han padecido toda la tragedia posible, el infierno de Dante propio en Irak, con la invasión de Estados Unidos, con la destrucción, reconstrucción del país. Entonces,
Yo quería que las dos selecciones estuvieran en el Mundial. Lastimosamente el destino quiso que se enfrentaran. Obviamente iba más por el lado de Bolivia porque es la de Conmebol, es la conocida. Pero pues tampoco está tan malo de Irak, porque pues Irak también, todos estos futbolistas me imagino que deben tener historias con sus familias o cercanos que han padecido todo lo que ha sufrido Irak desde principios de siglo y desde antes incluso. Sin embargo, pues, ¿qué se puede rescatar de la de Bolivia? Se puede rescatar que le mostró al mundo que sí es capaz de proponer, de jugar a algo fuera de la altura. Porque Bolivia, recordemos, arrancó en La Paz y luego se fue a El Alto en la eliminatoria sudamericana. Se le acusó bastante de eso. Yo en su instante también dije que era una selección vaga, que en algún momento tendría que salir de la altura y mostrar su valía y que ahí iba a sufrir. Lo hizo ya para esta preparación, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Sin embargo, pues queda al menos una semilla. Entonces, lo único que puedo sacar acá, que queda al menos una semilla para el fútbol boliviano, para la dirigencia boliviana, que no es la mejor, que es muy cuestionable, que a veces es risible y una total comedia, una tragicomedia. Pero eso es lo único medio bueno que queda acá, que estos futbolistas, muchos jóvenes, demostraron que se puede jugar fuera del alto, se puede competir fuera del alto y que hay futuro, quizá, para el fútbol boliviano. Suena feo, suena a consuelo tonto decirlo en este instante, pero ¿qué más les puedo decir si ya se han dado los hechos? Y los hechos dicen que Bolivia no jugará el Mundial del 2026. Bueno, ya saben, sus opiniones son bienvenidas. Déjenlas aquí abajo en la sección de comentarios. Suscríbanse, denle like, su ayuda. Fue muy difícil grabar esta reacción en caliente, que ni siquiera es en caliente, es desesperanzada. Desde aquí le envío fuerza a mis hermanos bolivianos, porque es un momento muy bravo. Recuerden que este es el canal en el que adoramos el balón y el camino rumbo al Mundial 2026. Esto es Palabra de Gol. Nos vemos. Hasta la próxima.